6. ¿Usted? Así es, Espinosa. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alberto, soy alcohólico. Y bueno, pues aquí con ustedes una vez más para darle vida a esta reunión, ¿verdad? Que queremos intentar, ver que se esté llevando a cabo los días martes y bueno, pues de nuestra parte vamos a hacerlo, vamos a seguir, ¿verdad? Hasta donde sea posible y pues esperando que alguien más de ustedes se integre a un grupo de una vez que se termine aquí. Sabemos que tarde o temprano el tiempo aquí se va a acabar, sí, y hay que salir a la realidad que está allá afuera, ¿verdad? Y que ojalá cuando se termine este periodo ustedes tengan esa conciencia, esa decisión, esa convicción por seguir adelante con su recuperación. Así es que vamos a tratar de aprovechar el tiempo que esté. Si hay alguna pregunta después de que termine la junta, podemos platicar 5, 10, 15 minutos de manera personal, ¿verdad? Individual, aparte, sobre alguna duda, alguna situación, porque nuestra responsabilidad también es que podamos ser sponsors, responsables, padrinos, guías, como lo quieras entender, consejero sobre el programa de Alcohólicos Anónimos para ustedes, ¿verdad? De manera individual. O sea, una cosa es lo que hacemos aquí de manera grupal, abierta, y otra cosa es lo que podemos platicar de manera personal, íntima, en anonimato. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, dice nuestra reflexión el día de hoy: no hacemos más que tratar. No hacemos más que tratar, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros, dice nuestro programa, hemos hecho algo perfecto, ¿verdad? No hay cosas, no hay perfectas, no hay que lleguemos a un punto de ya tenerlo todo, saberlo todo, haber hecho todo el programa al 100%, ninguno de nosotros en todo este tiempo. Lo dice nuestro programa y lo decimos nosotros con la experiencia, que lo único que hacemos es tratar. Pero con ese simple hecho de tratar hemos podido lograrlo. ¿Cuál es lo que hemos podido lograr? No tomar y no drogarnos, en mi caso, por el día de hoy. De lo demás, nosotros compartimos la experiencia. ¿Qué es lo demás? Por ejemplo, este mes, este día, nos está invitando a hablar de los defectos de carácter. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Para que después, dice nuestra reflexión, no hacemos más que tratar. Dice que una vez que tú sepas cuáles son tus defectos de carácter, porque para este entonces nosotros ya hicimos un cuarto y quinto paso, para estas alturas nosotros ya sabemos algo de nuestros defectos de carácter a través de haber hecho un inventario y a través de habernos apadrinado, a través de haberlos hablado. Al día de hoy estamos un poco conscientes o más conscientes que ayer que tenemos serios problemas de defectos de carácter. Ahora vamos a hablar cuáles son los defectos de carácter. Nuestros instintos son 4 básicos. Sexual. Nuestro instinto sexual es algo natural que Dios nos dio. Dios nos dio del instinto sexual para reproducirnos, para poblar esta tierra. Dice ahí que a todos los seres humanos tenemos nuestro instinto sexual, es algo natural. Nuestro instinto social, la necesidad de la compañía de nuestros semejantes. Todo ser humano tenemos la imperiosa necesidad de vivir, de correlacionarnos, de tener compañía, de hablar, de sentirnos en familia, no nada más con nuestra familia de casa, de nacimiento, sino con nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros primos, tíos, o sea, nuestra sociedad es un instinto natural para socializar, para no sentirnos solos, para hablar con alguien, es algo natural. Cuando una persona está sola y se empeña en estar sola, es que tiene un problema, sola o solo. Cuando una persona está sola es porque tiene un problema social. No se adapta, no se integra, rechaza, tiene temor, no sabemos hasta que el individuo vea que tiene, pero no es natural, no es normal que esté solo un individuo. ¿Está bien? Nuestro instinto material, todos los seres humanos tenemos la necesidad de construir nuestros hogares, de producir ciertas cosas que en la materia económica, para subsistir, para vivir, para mantenernos, para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es un instinto natural, ¿verdad? El instinto material, la necesidad de cosas materiales, la ropa, la casa,
esto, el otro, cosas materiales que necesitamos todos los seres humanos. Nuestro instinto emocional, las emociones, dice ahí, que nos provocan las cosas. O sea, por ejemplo, lo sexual, social y material nos provocan emociones. Ese es un instinto natural, el que nos dé miedo, ¿verdad? Nos produzca ansiedad, nos produzca frustración, nos produzca temor, nos produzca miedo, ansiedad, temor, etc. O sea, nuestro instinto emocional es natural. Todo nos provoca emociones. Todo lo que hacemos, vivimos y tenemos nos provoca emociones. Ya sea que nos ponga contentos, ansiosos, deprimidos, todo nos provoca emociones. ¿Sí se entiende esto? Es un instinto natural, ¿verdad? Que, por ejemplo, voy a tener un trabajo hoy y ya estoy ansioso por saber qué voy a hacer, de qué se va a tratar, cuánto voy a ganar, dónde voy a estar, qué distancia me provoca. Voy a ver una persona, hombre o mujer, que quiero conocer, que me gusta, que tengo interés, me provoca ansiedad, me nervios, ¿verdad? O sea, algo me provoca, es el instinto emocional, que nosotros debemos de conocer. ¿Por qué? Porque al no conocer cuáles son nuestras deformaciones emocionales, al no conocerlas, estas emociones toman control de nosotros. O sea, nosotros ya no las controlamos, ellas nos controlan a nosotros. El deseo imperioso, dice ahí, el deseo imperioso de satisfacciones sexuales, de estar en una constante ansiedad por querer tener relaciones sexuales, ¿verdad? El no tener un control de nuestra sexualidad nos lleva a cometer graves equivocaciones en nuestra vida. Graves, algunas muy fuertes y muy dolorosas, por no tener una mesura, por no tener un control, por nunca saber qué es lo que me sucede. Sabemos de gente que ha llegado al rapto. ¿Qué es el rapto? La violación. ¿Estamos? La violación. Y cuando un individuo es capaz de llegar a una violación es que tiene graves deformaciones mentales, ¿verdad? Entonces, ese es un extremo de nuestro defecto de carácter, la sexualidad. Pero ¿qué hay de aquellos de nosotros que no hemos llegado a una violación? ¿Verdad? Pero tenemos un apetito desordenado. Cuando tenemos 1, 2, 3 parejas, cuando hemos llegado a relaciones torcidas con hombres, con mujeres o hasta con animales, ¿verdad? No porque lo sabemos, compañeros. O sea, no es algo nuevo, es algo que nosotros hemos vivido, que durante estos años nos hemos podido percatar de nosotros mismos, de la problemática que hemos tenido y de gente que ha tenido peores problemas, que incluso por eso no puede parar de beber, porque el reclamo de conciencia de las cosas ejecutadas nos roban el sueño, nos provocan ansiedad, donde estamos ahorita, alteran nuestras emociones y nos roban la paz. Y solamente drogados o alcoholizados podemos tranquilizarnos. Por eso mucha gente no puede parar de beber, por ese reclamo de la conciencia, de los defectos de carácter y de las cosas que me ha llevado a cometer mis defectos de carácter, ¿verdad? O sea, dice, Dios nos dio nuestros defectos de carácter normales, ¿verdad? Para reproducirnos, si no la tierra no estaría poblada, para construir nuestras moradas, nuestra casa, para comer, para tener la compañía de nuestros semejantes. Pero cuando esos instintos se descoyuntan, nos provocan graves dificultades, Usted tiene una pareja, otra y otra y otra, ¿qué le va a provocar? Dejar un hijo acá, dejar otro hijo acá, vivir en la ansiedad, la demanda de la pareja. Y si esas personas están comprometidas, usted o la persona con la que se acerca está comprometida, ¿cómo va a vivir esa sexualidad? ¿Verdad? Con miedo, con temor, asustado, escondido, ansioso, con un reclamo de conciencia que te roba la paz, ¿verdad? Cuando tenemos relaciones prohibidas, prohibidas por una sociedad, prohibidas, y no nada más por una sociedad, o sea, cuando se comete un acto de mal juicio, tu propia conciencia te está reclamando, ya no hay alguien que te esté buscando y te esté señalando, tú caminas como si alguien te estuviera, ¿sí me entiendes? Tú mismo caminas con esa intranquilidad, con esa ansiedad, con ese temor, nadie te está diciendo nada, tu propia conciencia, por eso es prohibido,
Por eso tienes que tener mesura, por eso tienes que tener control, porque nadie te anda siguiendo, señalando, queriéndote culpar. Hay algo dentro de ti que te está reclamando, ¿verdad? Entonces, aquí es por eso que ahora nosotros tratamos de ver cuáles son las situaciones que nos llevan a no poder dejar de tomar y no poder parar de drogarme, ¿verdad? Porque hay algo a mí que me incita, que me roba, que me espolea, que me quema por querer tomar un tranquilizante. ¿Pero de qué? ¿De qué me quiero tranquilizar? Es ahí donde nosotros tenemos que ver, donde el programa nos lleva. ¿Qué es lo que no te tiene en paz? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué vienes cargando? Tener la confianza de poderlo hablar con el padrino. Por eso decimos ahorita, una vez que termina nuestra sesión, el programa ahora te dice, tienes que hablar con alguien. ¿Por qué? Porque tú estás escuche y escuche, bueno, y dices tú, ¿ya qué voy? Ya, pues que dejes de tomar, que te portes bien, está muy bien, pero ¿cómo le voy a hacer? Ese es el punto al que queremos llegar, ¿verdad? Todos te podemos decir, pórtate bien, Dios está presente, agárrate de Dios, Dios te perdona, o es un día nuevo, dale gracias a Dios, vete en el espejo, los deseamos una bendición. Todo suena maravilloso, pero ¿cómo le hacemos? Como un consejo a grosso modo. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Entonces ahora nosotros, el programa nos está diciendo, tenemos defectos de carácter, todos los tenemos, todos. En el instinto sexual, ¿qué fue lo que pasó? Por eso hicimos un inventario, para por escrito vernos de frente y ver qué pasó. Por eso nos apadrinamos, para que esa persona que es mi padrino ahora sepa qué pasó y pueda hablar conmigo para ver cómo le hizo él y cómo le puedo hacer yo para ir trabajando con mis defectos de carácter. Dice nuestra reflexión el día de hoy, solamente tratamos, nadie de nosotros ha llegado a la perfección de nada. Todos estamos al intento día con día. Todos hacemos nuestro esfuerzo día con día. Todos tenemos tanto los defectos que nos demandan como la posibilidad de crecer, de entender, de madurar, de estudiar, de apadrinarme para poder enfrentar esos defectos de carácter que me han hecho infeliz y desgraciado, que me han llevado a perder 2 matrimonios, ¿verdad? A dejar hijos abandonados, a tener problemas en mi sociedad, en mi agrupación, en mi familia, en mi vida personal. O sea, vengo acarreando graves dificultades que nunca había podido ver, que nadie en la escuela, o sea, en la escuela, en los años que yo tuve oportunidad de ir a una escuela, no me hablaron de esto, nunca me dijeron nada de esto. Por eso a mí, yo sentado en un salón de clase y que iba a hacer matemáticas, a mí no me interesaba poner atención, no podía poner atención a las matemáticas, ¿verdad? No me pude grabar las pinches tablas, hasta con la del 0 me equivocaba, ¿verdad? O sea, no podía. Y ya cuando hablaban de 7 por 7, chingue, a su madre, se me bloqueaba la cabeza, el cerebro, ya ahí se atoraba, ya no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí, en ese salón de clases, que lejos de poder poner atención, yo estaba con temor, con ansiedad, con hambre, con sueño, con miedo, preguntándome, yo no tendré papá. ¿Por qué no tengo papá? ¿Por qué mi mamá me dejó con mi abuela? ¿Por qué no tengo ropa? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué no viene nadie por mí a la escuela? Y ahí estaba sentado pensando esas cosas y de repente la maestra, Alberto, pásale al frente. ¿Pero para qué? ¿De qué? La maestra había estado hablando por media hora, 45 minutos y yo no escuché nada. Nada. Pasaba temblando. Y ahí en el pizarrón estaba escrito lo que la maestra estaba hablando. Una oración, el enunciado, el sujeto, el predicado. Con verde, con rojo, ¿verdad? Con azul. Con verde, con rojo estaba el sujeto, con verde el predicado, con azul el sustantivo. Y la maestra, dime cuál es el sujeto. Y todos los niños así. Ahí está en el pizarrón.
y no lo puede ver, no lo puede leer. Y yo, el pizarrón viéndolo, viendo los colores. Alberto, ¿cuál es el sujeto? Dile a tus compañeros cuál es el sujeto. Sin poder hablar. Triste, compañeros, ¿eh? Triste porque parecieras un retrasado mental. Tan fácil. Está escrito en el pizarrón. La maestra lo está hablando. Y pasaba algo. Bien, pasaba. Ya, siéntate. Ya ves hasta de las orejas. Órale, cabrón. Otros maestros hasta de las patillas. No sé si alguno de ustedes los jalaron de aquí de las patillas para arriba. Órale, güey. Órale, burro. Y ahí todos dice yo sentado. A ver, el compañero, porque siempre lo recuerdo. Francisco o algún otro, pero normalmente era Francisco. El niño que iba bien bañadito, bien peinadito, con su camisa blanca, ¿verdad? Su suéter de color del uniforme, su sándwich así en una bolsita de plástico sellada, sándwich de jamón. Y yo con la pinche camisa sucia, sin bañar, sin siquiera haberme echado agua en la cara, lagañoso a veces, compañeros, ¿verdad? Con hambre, si es que llevaba un pinche torta de frijoles, si es que me hacían, si es que había, y perdido. Y de repente, Francisco, sí, todos, Francisco, a ver, pasa aquí, diles a tus compañeritos, ¿verdad? Porque no era el único, yo me sentía el único de la clase, pero ya habían varios que les habían preguntado y no sabían, pero Francisco sí sabía. Y a ver, Francisco, y empezaba Francisco, el sujeto, y yo ahí sentado, compañeros, en algún momento, en algunas veces decía, yo sí sabía que era eso, pero ¿por qué no lo pude decir? Porque había algo en mi mente que me decía, ¿y si no es así? Es esto, pero ¿y si no es? Inseguridad, miedo, duda, cabrón. Y esa duda me mataba, me bloqueaba y me dejaba ahí sentado. A veces mismo miedo a hablar por los mismos problemas en la casa. ¿Sí? Entonces, precisamente ahora no se trata de ver desde una infancia qué son el tipo de situaciones que por qué Alberto estaba de esa manera. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque obviamente había situaciones el por qué. ¿Por qué mi mamá se había ido? ¿Por qué mi papá no había estado? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué no iba nadie por mí a la escuela? ¿Por qué no iba limpio? Todo había un porqué, pero yo no sabía. O sea, cuando tú eres niño, hay alguien que es responsable de que tú vivas de tal manera o hagas tales cosas, que hagas la tarea, que te pares temprano, que te bañes, la ropa que te la laven, que te den algo de comer. O sea, hay alguien responsable. Entonces, no hay esa persona. Y tú de niño no lo entiendes, pero esas situaciones te perjudican emocionalmente, ¿verdad? Sientes confusión, sientes vergüenza, sientes temor, pero no lo entiendes, nadie te lo explica. La maestra está hablando del sujeto y del predicado, pero a mí qué me importa, porque yo no tengo en ese momento capacidad. Y así hay un chingo de niños, compañeros, ¿eh? Y aún incluso hasta el día de hoy. No podemos enfocar en el momento, mucho menos pensar que no iba a servir algo en el futuro. Bueno, o sea, entonces ahora esa es la parte social, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? La desintegración de la familia, por eso decimos ahorita, el instinto social es algo natural que esa criatura tenga papá, mamá, quien lo guíe, quien lo acompañe, quien lo eduque, quien lo regañe, quien lo asesore, quien lo guíe. Cuando no hay eso, por las situaciones que haya sido, como haya pasado, pero el día de hoy nuestro programa nos lleva a que nosotros podamos hacer un análisis de esas cosas para saber cuáles son las deformaciones emocionales que ponemos cargando, cuáles son. Y al momento de nosotros poderlas hablar, poderlas externar, vomitar, dice ahí, hacer una catarsis de las emociones que han estado reprimidas por años, entonces nosotros el día de hoy podemos ver cómo nuestros defectos de carácter se han descoyuntado, qué fue lo que pasó y que nos han provocado graves dificultades en nuestra vida. El instinto sexual, los juegos sexuales que empezaron a muy temprana edad, juegos sexuales, porque cuando una criatura tiene algún contacto sexual prácticamente son juegos, ¿verdad? Ya cuando hay una situación peor, fuerte, ¿verdad? Entonces obviamente
podemos entender por qué esa persona tiene graves distorsiones mentales, porque algo sucedió. Pero hasta que la persona no lo vea de frente, hasta que la persona no tenga el suficiente valor y la suficiente confianza y determinación, que entienda que esas situaciones que pasaron en su infancia son las que el día de hoy no le permiten vivir en paz. Eso es a lo que hemos llegado, eso es a lo que nuestro programa nos ha llevado. Que entendamos que las situaciones que nos pasaron en nuestra infancia, en los departamentos de nuestra vida, sexual, social, material y emocional, son las que nos provocan graves dificultades el día de hoy. Hasta que no las veamos de frente y hasta que no estemos enteramente dispuestos a ver cuáles son las deformaciones en nuestros defectos de carácter, nuestros defectos de carácter seguirán dominando nuestra vida, seguirán rigiendo nuestras decisiones, ¿verdad? Seguiremos teniendo fuertes problemas. ¿Se van a curar? No, pero en el momento en el que nosotros podamos verlas de frente y desahogar, van a disminuir, van a bajar y vamos a poder llegar a tener un control sobre ellas. Toda nuestra vida nos han controlado. El día de hoy, gracias al programa, podemos llegar a controlar esas deformaciones emocionales, a que ya no nos dominen y nos forcen inconscientemente a ir a tomar, porque esas situaciones, al no hablarlas, al no verlas de frente, son las que principalmente espolean nuestra necesidad de tomar, para poder acallar, ¿verdad?, lo que muchas veces dentro de nosotros se vuelve a mover. ¿Y cómo se mueve, compañeros? Con un recuerdo, con una fijación, algo que ves, a veces hasta con el olor de una comida, con una canción, con un día nublado, ¿verdad? Con un nombre de una persona, porque ese nombre de esa persona me recuerda a otra persona y eso me lleva a recordar lo que pasó, lo que viví. Al mencionar X cosa, ¿verdad?, nos recuerdan. Y de repente, de una manera inconsciente, vienen esas fijaciones dentro de nosotros. Aparecen como imágenes, como cuando tú vas a ver en el cine o en la televisión, en tu mismo celular, ves la promoción de una película que va a estar y te pasan nada más flachazos, ¿no? Y dices, ah, cabrón, se ve que va a estar buena, ¿no? De acción, qué sé yo, y se ve bien, bonitas escenas. A veces así en nuestra vida, estamos así como en este momento, o muchas veces me pasó estar sentado con alguien en la comida, en la casa, la familia, con una mujer, qué sé yo, y de repente, cabrón, venían esos flachazos. ¿Ya? Muchas veces, no sé si te ha pasado que están hablando y de repente, ¡ja, ja, ja!, se empiezan a reír. Y yo, güey, ¿no viste el chiste? ¿Cuál? Pendejo. Pues, ¿en dónde estás, güey? ¿En dónde estás? Ah, cabrón, no lo escuché, estaba aquí. Ahora pasaron los flachazos. Los flachazos. O sea, me sacan de ese momento y me llevan a aquel momento del ayer y me roban el oro. Como ahorita que dice eso, pero a mí me sucede cuando era joven, pues allá, me gustaba con otros camaradas, pero nos gustaba ir para comprar tenemos la alerta y la alarma, unas dos revistas que sale de toda clase de gente que hace toda clase de cosas, pero tomando y todo y criticando pues la revista, ¿no? Y ahorita me acuerdo de esas, casi todo era basado a lo mismo que estábamos haciendo, tomando. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que esas escenas que parecen, estamos cotorreando, ¿qué crees? Se quedan grabadas. Sí, se quedan grabadas. Se quedan grabadas. Aquí. Se queda uno repasando a veces lo mismo y lo mismo. Y ahí está. ¿Ok? ¿Está bien? Se quedan grabadas. Entonces nosotros lo que tenemos es la necesidad de sacarlas. ¿Por qué? Porque esa escena o esa foto me provocó algo. Me provocó algo. Y eso que me provocó es lo que me tiene movido el día de hoy, ¿verdad? Ver el asesinato, ver un cuerpo descuartizado por primera vez, ver situaciones, ¿verdad?, que me provocan una emoción, o sea, me provocan algo. Eso es lo que yo tengo que ver porque estoy enfermo de mis emociones, no de lo que vi,
de lo que me provocó lo que vi, de lo que me metió, del sentimiento a donde me metió esa imagen. Porque muchas veces puede ser una imagen que yo vi en un papel, pero otras son unas imágenes que yo vi de mí. Por ejemplo, yo vi a unos perros allá en mi pueblo tener relaciones, ¿verdad? Sexo. Y después cuando vi que se quedaron pegados, ¿qué pasó? Y les aventaron piedras, agua y no se despegaban hasta que los dejaron, ¿verdad? Se quedaron pegados. Cuando yo llego a empezar a tener contacto sexual y mi pareja me dice por aquí y yo lo quiero hacer, ¿qué crees? ¿Y si me quedo pegado? O sea, es que tú no sabes, pero yo sí lo pensé y sí me dio miedo. Y sí dije, ¿y si aquí ahorita nos agarran a cubetazos, palazos para despegar? No jalan. ¿Te das cuenta? O sea, parece una broma, parece una tontería, pero si tú no eres capaz de reconocer que esas cosas uno las trae, por poner un ejemplo, entonces sigues sin poder ver tu pasado, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Porque esas cosas que te provocaron, aunque parecen, hoy como adulto te puede dar risa, pero ¿qué crees? El niño sí se asustó. El niño a esa edad, 4, 5, 6 años, que vio esas cosas, ¿qué le provocaron a ese niño? No qué le provocan al adulto el día de hoy, risa, jajaja. No, hablemos de qué le provocó a ese niño. Pero nosotros muchas veces pasamos muchos momentos así por la forma de educación que estábamos en el tiempo. Gracias a Dios hoy tenemos mucha más educación y más con los programas que tenemos acá, pues podemos educar mejor tal vez a nuestros hijos. Totalmente de acuerdo, totalmente, es obvio y qué bueno que lo veamos así. Pero aquí el punto que tenemos que entender es que el programa nos lleva no a lo que el adulto dice y ve el día de hoy, ¿verdad? Sí. Sino a lo que vio, lo que entendió el niño a esa edad. ¿Por qué? Porque lo que el niño vio, sintió y se pensó y vivió en esa edad, ¿qué crees? Es lo que sigue viviendo el día de hoy. Así sigue actuando el día de hoy. Con ese miedo, con esa ansiedad, con esa confusión, con ese temor, con ese agrado, porque si algo le agradó, ¿qué crees? Así es inconsciente. Por eso es aquí donde empezamos a entender, ¿por qué si yo no quería beber? ¿Por qué volví a beber? Porque inconscientemente te está pidiendo que vuelvas a beber, aunque tú aquí digas que no. Recientemente Estás autoprogramado, porque son las cosas del pasado que vienes arrastrando. Entonces dice nuestra reflexión el día de hoy, solo tratamos. Usted tiene que tratar solamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Vimos de frente nuestros defectos de carácter para ver dónde, cuándo, cómo y de qué manera se descoyuntaron, ¿verdad? Por ejemplo, yo iba a la escuela y hoy es Día de las Madres, ¿verdad? Y Día de las Madres, las mamás vienen esto, salir al patio, todos van a cantar, van a esto, y yo volteando para todos lados y mi mamá nunca llegó. ¿Qué sintió ese? En el aspecto social, la sociedad, la familia. ¿Te vas a ese recuerdo? ¿Qué siento? Muchos de nosotros hemos llorado y muy fuerte por sentir, ¿verdad? Pero hasta que no las ves, hasta que no ves desde dónde traes un vacío, desde dónde traes un sentimiento de soledad, de abandono, de sentirte abandonado, no al viejo pelón, panzón, canoso como estamos el día de hoy, no, este viejo no, al niño. ¿Qué fue lo que vivió ese niño? Porque ese niño que vivió esa escena hasta el día de hoy se sigue sintiendo abandonado. No nada más el aspecto sexual, ahora hablemos de la social, ¿verdad? Y después, en el aspecto material, yo veía a los niños con ropa nueva, ¿verdad? Bañaditos, con zapatos. Y yo, una vez estábamos formados así,
Y yo veía unas niñas a la distancia que se estaban riendo, unas ya mayores. Yo iba como X años y ellas mayores, mayorcitas. Y risa y risa, 3, 4 niñas, no sé. Y yo ahí paradito. No, yo tengo hijo, gracias. Y yo ahí parado, formado. Pero me llamó la atención voltear a ver por qué se estaban riendo. Pero al voltear a ver, vi que volteaban a verme y se reían. Y yo, cabrón. De esas veces que decimos, ¿te ríes conmigo o de mí, cabrón? ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que las volteé a ver y me voltearon a ver, pero me voltearon a ver hacia abajo, hacia los zapatos. Y entonces yo volteo a ver mis zapatos, compañeros, mis zapatos sin agujetas, mis zapatitos, pelados de la punta y se me salía el dedito. Traía un calcetín café y otro azul, los calcetines. Pero se reían de que también estaba roto el zapato y estaba roto el calcetín y se veían mis deditos y les causaba mucha risa, ¿verdad? Entonces yo volteé a verme y a mí no me causó risa, a mí me causó así como, pues yo no le veo el chiste, o sea, no lo siento chistoso, yo me sentí, ¿verdad? Y además volteé a ver además mi ropa rota, ¿verdad? Mis pantalones halcones, mi camisita ahí sucia. Ay, cabrón. ¿Y qué pasa? Pero fíjate que te va. ¿Qué pasa cuando tú ves ahora de adulto una imagen así, de un niño en la escuela o en la calle? ¿Qué pasa? Te lleva a vivir exactamente lo que tú vives. Te recuerda. Es una imagen viva de lo que tú vienes acá. Entonces, eso hay necesidad de sacarlo, de hablarlo, de vomitarlo. Y muchas veces no lo queremos hablar porque sabemos que hay un culpable, que hay un responsable. ¿Quién? Mi papá, mi mamá. Y como no estuvo, ¿con quién estás encabronado? ¿Con quién estás resentido? Principalmente con papá y mamá, que no estuvieron ahí. Pero llegas a una iglesia, como esta mañana, y el pastor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, los respetarás, no les dirás nada. Entonces ahí choca mi mente y choca lo que siento, porque el pastor dice, el padre dice en la iglesia que tú quieras a tu madre, honres a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y grandes recompensas, pero yo por dentro estoy bien encabronado. ¿A quién le hago caso? Entonces hasta que llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen, espérate, es que las cosas van en orden. ¿Qué es primero? ¿Lo que trae ese niño o lo que trae este cuarentón? ¿Qué es primero? Entonces tienes que vomitar lo que trae el niño. O sea, es como el vaso, dice por ahí la escritura. Un vaso sucio no puedes echarle agua limpia porque se va a volver a ensuciar. Entonces tienes que limpiar primero el vaso sucio. ¿Sí se entiende? ¿De qué lo tenemos que limpiar? De las emociones, de los sentimientos, del dolor, de las cosas que están confundidas en nosotros, que no entendemos, pero no el día de hoy, que no entiende el adulto, que no entiende el niño, que no entendió el niño qué pasó. Ahí está el trauma, ahí está la fijación. ¿Qué es una fijación? Algo que está fijado en nuestra mente, está fijo. Tenemos no nada más que limpiar esa imagen, sino el sentimiento. Por eso dice nuestra literatura, es una enfermedad perversa del alma. ¿Dónde está grabado nuestros pensamientos, sentimientos, emociones? ¿Dónde? En el alma, en el sentimiento. Por eso mucha gente difícilmente comprende qué es lo que tiene el drogadicto, qué es lo que tiene el alcohólico, que no puede parar, no es que no quiera, no puede. Porque hay situaciones que todavía no entiende, no quedan claras, no sabe qué pasó, no comprende, están ahí atoradas. Por eso la necesidad del padrino, la necesidad del guía, la necesidad de que alguien me diga, ¿de aquí para dónde? Ok, ya paré de tomar, ya paré de drogarme, pero el alcohol y las drogas es solamente el síntoma de la enfermedad sigue ahí. ¿Dónde? Nuestros defectos de carácter.
en lo que pasó en nuestra infancia. Y por eso la imperiosa necesidad, ahora dice, en el sexto paso, el sexto mes, de hablar de nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Y esa parte es la más dura, porque hay unos que ni tan siquiera queremos ayudarnos solos, si no queremos ayudar solos, no hay que nos ayuden. Dice un escrito ahí, todo lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer solos. Por eso somos un grupo, por eso es una comunidad, por eso. Alcohólicos Anónimos surge a partir de que un individuo vive una experiencia espiritual y le ayuda a otro. Y a partir de que uno habla con otro, surge Alcohólicos Anónimos, surge la comunicación, surge el apoyo, surge la gracia de Dios a través de que uno habla con otro. ¿Verdad? Entonces, una parte de la que estamos haciendo es hablar aquí con ustedes, pero hay otra parte que tú haces de manera personal, de manera, ¿verdad?, íntima con tu padrino. O sea, con esa persona que tú tienes la confianza de hablar y decirle las cosas que no puedes hablar abiertamente aquí, pero la puedes hablar de una manera personal. Es el apadrinamiento, la guía. Y es ahí donde nosotros vimos grandes resultados en nuestra vida, en el que ahora el adulto va a hablar lo que le pasó al niño y lo va a entender. El padrino le va a ayudar con la ayuda de Dios a entender qué fue lo que pasó, dónde me metí, en qué sentimiento vengo cargando hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y no saben lo revelador que ha sido darte cuenta que efectivamente ese sentimiento lo vienes cargando por 20, 30, 40 años, ¿eh? Es algo verdaderamente increíble, compañeros, que nos ha llegado a sorprender a muchos de nosotros. ¿Cómo es posible? Yo no me imaginé que eso lo viniera cargando hasta el día de hoy. ¿Pero qué crees? Toda mi vida, todos mis hechos lo hablaban. Todos mis hechos. Con lo que se habla aquí, me he dado cuenta de problemas que ni tan siquiera sabía que eran problemas de niñez. Que ya hoy con todo lo que se habla del programa de Alcohólicos Anónimos, del sponsor, los consejeros aquí, se da cuenta uno que tal vez fue algo pequeño, pero ya al ir pasando con el tiempo, se convierte en un problema, un trauma, que lo viene arrastrando, ¿no? Años como ese. Yo con esto quiero terminar, por ejemplo. Un día fuimos a Veracruz, porque se recuerdas hechos, dice aquí, tienes que recordar lugares, tiempo, llovía, era de día, de noche, había sol, había... ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estaban? Nombres, parentescos, edades, mi tío, mis primos, esto, el otro, paz. ¿Dónde estaban? En Veracruz. Y nos paramos a un lugar a comer. Y mi tío pidió camarones pelados, camarones así como guisados, a la diabla, así. Y a la diabla, ¿qué le traemos? No, ya tráigale agua, no, los camarones, sí, ¿no? Camarones empanizados. Entonces de repente a mí me tocó estar enfrente de los camarones pelados. Y no, estos echan el limoncito, salsa Valentina. Va a dar hambre, pero bueno. Entonces, y que empiezo con un palillo a agarrar uno. Era la primera vez que los probaba. Güey. Qué rico. Otro. Oye, un niño hambriento, que la primera vez que prueba algo que le gusta, pinche plato lleno, páralo. No, pues verdad, tú no lo entiendes. Entonces, ¿qué crees yo? Creo que ya los demás ya ni los masticaba. Pero que escucho en eso que estás bien entrado. Quítale el plato porque se los va a acabar ese cabrón negro, porque me decían el negro de niño. Se los va a acabar el negro, ¿qué no ves? ¿Qué crees? Ahí empecé a sentir que traía limón. Amargo me empezó a saber ese camarón. Creo que ya ni me lo quería tragar, lo quería hasta vomitar. Sentí el madrazo enfrente de toda la gente, mis tíos, mis primos, todo. Me lo pasé. A partir de ese momento ya no tragué un pinche camarón. Y me acuerdo que órale, cómele. Mira estos de los empanizados. Ni uno solo, ni un camarón. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que por años no probaba los camarones.
Oye, un camaroncito, no, gracias. ¿Pero por qué? Soy alérgico. ¿Serio? Se hace alérgico. Sí, soy alérgico. Sí. Se hace uno Sí. de alérgico. Y mira, allá en México íbamos a un lugar que se llamaba La Viga. Unos camaronzotes, mi hermano. Unos platillos de camarones. Al día de hoy voy al buffet y lo único que traigo son camarones. Y me acuerdo de ese detalle, ¿eh? Nunca se te olvida. Nunca se te olvida. Nadie puede decir nada. Nadie me puede. Pero a lo que voy es que yo no, por años, no probé los camarones. Hasta que un día un compadre me dijo, prueba el pinche caldo, está bien rico, a lo mejor te hacen daño crudos, pero en el caldo ya están cocidos, pruébalo, güey. Pero tenía hambre y dije, pues lo voy a probar. Y después de tantos años, mira, hasta las lágrimas se me salieron, ¿verdad? Pero probé el camarón. Pero ahí te va, cuando lo trabajo en el programa, cuando lo hablo con el padrino y cuando sale el detalle del por qué yo no comía camarones, ¿qué crees? Vuelvo a vivir esa humillación. Por eso dice ahí, las raíces de la humillación. Me sentí humillado, me sentí señalado, sentí dónde está mi papá que aquí que pague un pinche plato para que su hijo se trague lo que quiera. ¿Dónde está? Iba de arrimado, me sentí marginado, humillado, ¿verdad? Y me cerré por años para no volver a comer camarón. Que me gustaron tanto haberlos probado, pero por tiempo dejé. Cuando tú comprendes que detalles como esos traes varios en tu vida, varios en todos los departamentos, sexual, social, material, emocional, traes ese tipo de situaciones humillantes, ¿verdad? Y luego, era mi tío, pero ¿qué pasa si te lo hace tu padre, tu madre? Es más doloroso todavía, porque de quien tú esperas cariño, complacencia, que te dé, ¿qué pasa si te marca, te quita, te jala, te humilla, te avienta en el hocico, te lo repega en la jeta? Ay, cabrón. Me decía una vez una pareja, mira, yo me di cuenta de algo en el programa, que siempre que yo iba, nos sentábamos a la mesa a comer, pero en el momento en el que yo me iba a llevar el primer bocado a la boca, ¿qué crees? En ese momento mi padre decía, ¿pero ya trabajaste para merecerte el pinche plato de comida? Ay, hijo de la chingada. ¿Qué crees? Ya no comí. Pero fíjate el detalle. O sea, tal parecía que el papá estaba esperando en qué pinche momento agarraba la cucharada para quererse llevar y en ese momento le decía, cabrón. Imagínate. Eso estamos platicando cosas ligeritas, estamos chupando tranquilos, compañeros, ¿eh? Pero si tú te logras a meter hasta cosas verdaderamente que te... Ahí encuentras la clave de por qué no puedes parar. Pero también ahí está la forma de que uno puede perdonar cuando pasan cosas así. Claro. Porque ese era, como te dije, el sistema de educación que traíamos. Exacto. Y ahí es donde uno Exacto. que ya se da cuenta del problema que trae, de hacer un cambio para seguir educando a nuestros hijos de manera diferente, de la forma más correcta. Totalmente tienes la razón, pero ¿qué pasa si tú no sabes exactamente qué pasó? Sí, eso sí te lo entiendo, pero pues ahí tiene uno la manera de razonar un poquito mejor y saber perdonar también, porque eso está en... Evidentemente, pero el perdón es algo que cae como consecuencia de lo que hagas, de lo que tú entiendas. El perdón cae en automático. Pero si tú no logras ver qué pasa, no es perdonado. Tú puedes hablar del perdón el día de hoy, pero si tú no sabes la raíz de lo que pasó, ¿qué estás perdonando? ¿Qué estás perdonando? Entonces yo ya termino, va a compartir algo mi compañera, pero a lo que voy es que este mes habla de los defectos de carácter. Y cuando nosotros logramos ver cómo los defectos de carácter nos han hecho esta vida de alcoholismo, de adicción, ¿qué crees? Las ganas de tomar se van. Se esfuma el deseo de tomar, de drogarte, porque hoy empiezas a trabajar verdaderamente lo que te pasó y muchas otras cosas empezamos a lograr, solamente con tratar. Si tú haces un esfuerzo todavía más fuerte, pues ¿qué crees? Pues evidentemente vas a estar más fortalecido, vas a tener más conocimiento, vas a tener más libertad, más paz, pero eso pues ya es personal. Por aquí nosotros solamente tratamos, y eso es lo que queremos el día de hoy.
seguir tratando con ustedes para que el día de mañana a ustedes salga un interés personal, individual, de buscar un grupo allá afuera, de buscar un lugar donde ustedes continúen con su recuperación. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Pues indudablemente, y después, esto es como una cadena.